Buenos días una vez más, que Dios les bendiga. Como decíamos en la lectura, una gran bendición poder estar aquí en la casa del Señor y poder proclamar su nombre, pidiéndoles que sea Dios quien nos bendiga y nos dé las fortalezas del lugar. Así que vamos a orar para poder recibir lo que deseamos. Padre, gracias en esta hora porque solo en usted hay paz. Solo en usted hay gozo, Señor, regocijo. Ayúdanos, oh Padre, a hacer tu obra con regocijo, con temor y con temblor. Aquellos que aún no vemos aquí y han puesto en su corazón estar aquí, que usted sea el que les bendiga, les guarde y podamos verles y poder gozarnos en tu casa y en tu nombre. Aquellos que ya estamos aquí, concéntrenos a través de lo que usted quiere que escuchemos, Señor. Todos nuestros problemas que queden fuera y que entre tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Guárdenos de pecar contra usted. Reconocemos las faltas que hemos cometido delante de usted. Nos volvemos a usted pidiendo perdón. Nos arrepentimos del mal, de haber ofendido su santidad de múltiples maneras, y que sea usted el que nos limpie a través de la sangre de Cristo. Ayúdenos, bendíganos, que tu palabra sea la que nos hable en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos tenido una lectura aquí en Deuteronomio, en el capítulo 28, y si mal no recuerdo, había ofrecido este mensaje, que había sido de mucha bendición cuando pude ver el contenido, o parte del contenido en un momento dado. Y como no es mi costumbre ofrecer mensajes y fallar, ofrecer mensajes porque hay tanta información, tanto mensaje en la palabra de Dios, que uno queda como cauterizado, dice, pero puedo hablar de eso en cualquier momento. En aquel momento decíamos que en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 28, el mensaje era un poco fuerte y se trataba acerca de bendición y maldición, que es lo que vemos aquí. De hecho, ya desde el capítulo 27 hay múltiples palabras muy fuertes aquí. En el capítulo 27, los versos 1 hasta el verso 10, vemos cómo Dios le habla al pueblo, lo que debe de hacer, y tendría consecuencias en desobedecer a Dios. Vendrían maldiciones. Siempre me ha llamado la atención esto que vemos en la palabra de Dios. ¿Cree usted, hermanos, que por desobedecer a Dios podemos acarrear maldiciones? Claro que sí. Pero ¿pueden ser literales estas maldiciones o solo son espirituales? Son literales tanto las maldiciones como las bendiciones. Si usted estuvo en la lectura, pudo ver o puede comprobar más adelante en su tiempo que Dios quería de una u otra manera bendecir al pueblo de Israel de una manera que quienes oyeran y vieran a estas personas y vieran de la manera abrumadora que son bendecidos, entendieran que solo un Dios Todopoderoso podía bendecirlos así. Pero también Dios quería que entendieran que cuando ellos estuvieran malditos o maldecidos, los pueblos entendieran que solo un Dios justo podía castigarlos así y que ellos estuvieran de esa manera. Quiero brevemente compartir con ustedes las bendiciones y maldiciones del pacto. Las bendiciones y maldiciones del pacto. La primera enseñanza que quiero compartir nos habla alcanzados por la bendición. Muy bonito punto, ¿no? Alcanzados por la bendición. Los versos 1 y verso 2 vemos claramente, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Aquí hay un prerequisito y un prerequisito pequeño. ¿Cuál? Si oyereis atentamente. Recuerde que ya Dios por ahí en el capítulo 6, en el verso 5, les había dicho: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Israel no quiso entender, sino quiso ser un adorador de varios dioses, y eso le costó las bendiciones que Dios tenía para ello. Recuerde que Dios no comparte su gloria con más nada. Él es glorioso, pero no comparte su gloria. O adoramos al Señor, o no adoremos nada. Porque si adoramos al Señor y adoramos otras cosas, nos convertimos en idólatras. Dios no quiere eso en nuestras vidas. En estos versos 1 y 2, si mal no cuento, vemos 2 veces que se repite la palabra sí. En el verso 1, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y vemos más adelante que dice en el verso 2, si oyereis la voz de Jehová tu Dios, diciéndole lo mismo y lo mismo en ambos versículos. La palabra sí ocupa un lugar preponderante aquí en este texto. En este capítulo Moisés exhorta a la nación ¿a qué? A bien elegir. El pacto que Dios hizo con Israel tenía 3 características principales. ¿Cuál? La ley. Lo primero, ellos veían ahí lo que debían o no debían de hacer. Y cuando hacían mal, sabían que vendría un castigo. Segundo, el sacrificio. Tercero, la elección. La idea detrás de la elección es que Dios estaba decidido a revelarse al mundo a través de ¿quién? De Israel. Dios quería que esa nación fuesen aquellos profetas, aquellos hombres de Dios que enseñasen a las demás naciones paganas que existía un Dios todopoderoso que convertía el alma del pecador que se arrepentía. Pero para Dios lograr eso en la vida del pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer Israel? Arrepentirse primero, oír la voz de ese Dios, oír los mandamientos de ese Dios y más adelante ¿qué? Promulgarlos, diseminarlos. Pero Israel decidió hacer lo que él quiso. Recuerde que en múltiples ocasiones su líder, buscando precisamente los mandamientos, se tardaba un poco. No, ellos creían que ya ese no volvería. Vamos a hacernos dioses que vayan tras nosotros. ¿En qué se convirtieron inmediatamente cuando decidieron hacer eso? Idólatras. Él haría esto haciéndolos tan bendecidos que el mundo supiera que solo Dios podría haberlos bendecido así, o haciéndolos tan malditos que solo Dios podría haberlos maldecido y hacer que aún así sobrevivieran. La elección dependía de quién, de Israel, pero depende de ti y de mí el obedecer a Dios. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero las consecuencias estarán ahí. Escuchamos y sabemos de grandes hombres de Dios que dijeron: grande es mi castigo para ser ¿qué? Soportado. Otros dijeron: mejor mátame. O decidieron morir. Y Dios lo agarró. Usted no va a morir, usted va a hacer lo que yo digo. Recuerden a Jonás. Tirarse en el mar. ¿Qué usted cree que podía pasar? Una sola cosa: ahogarse y morir. Pero cuando tú estás en la mano de Dios y tú no estás para morir, usted se puede tirar 7 veces al mar y 7 veces Dios hará que su obra se haga. Usted podría preguntar, si no había más hombres de Dios, Dios había encomendado a ese hombre para que le hablara, para que quitara de su mente que no era por lo que él creía de aquellos pecadores
lo que él creía de aquella nación, que eran malas con los del pueblo de Dios, que una vez él se presentara allí en Nínive, iban a acabar con él. Otro hombre dijo, solo yo he quedado, Señor, han matado a tus profetas. Yo tengo 450 que no han doblado sus rodillas a Baal, pero usted es el que va a hacer la obra. ¿Cómo le idea lo que quiero decir? No, la obra de Dios se va a hacer siempre, contigo y sin mí, ¿no? Contigo y con quien Dios ponga. Pero cuando Dios, hermanos, determina quién es el que va a hacer las cosas, hermano, eso no lo mueve hombre. En estos días, abriendo un paréntesis breve, se nos pidió por orar por un siervo de Dios, y oren por un siervo de Dios, esa oración hágala. Dios sabe quién es. Está pasando por una situación difícil y un servidor se nos pidió en la iglesia central que a un servidor se le pidió que orara, ¿no? Yo en aquella oración decía, Señor, si tú lo has puesto es porque usted lo ha encomendado. Si usted lo ha puesto es porque usted lo ha de seguir ayudando y encaminando. Pero soy de los que creo, hermanos, según la Biblia, que Dios crea la adversidad. ¿Sabía usted eso? Dios crea la adversidad para ir a hacer su obra. ¿Cómo así, hermano, que Él crea la adversidad? Claro, porque como Él crea la adversidad, también crea ¿qué? La paz. Dios no hará nada o no iniciará nada que Él no pueda terminar. De hecho, Dios es un terminador terrible en las cosas. ¿Cómo así? Que lo que Él comienza, hermano, usted lo puede ver difícil, lo puede ver incómodo, lo puede ver feo. Al final usted queda asombrado. ¡Wow! No es como comenzó, sino como ha terminado. Pero seguimos aquí. Alguien nos enseña como forma literaria, este capítulo es similar a los antiguos tratados entre un rey y su pueblo. Este es Dios, el rey, haciendo un pacto con su pueblo Israel. Pero Israel se le olvidó algo, el no escuchar a Dios. Cuando tú y yo no escuchamos a Dios, hermanos, vamos a tropezar de la peor manera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a escuchar a Dios y reconocer, hermanos, que Dios es el que gobierna nuestras vidas. Hubo un hombre denominado Rey de Reyes, un hombre, y él se levantó muy osado una mañana y hemos hablado de él. Y él dijo, esa es la gran Jerusalén que yo realicé con mis manos. Toda esta gloria es mía. Bueno, de inmediato una escritura en la pared dice, a ti se te dice que toda gloria es de Dios. Y él iba a ser humillado por exaltarse y gloriarse a sí mismo y no darle la gloria a Dios. Y este hombre, Dios permitió, hermanos, que enloquezca. Y pasaron como 7 años. Este hombre, Rey de Reyes, tenía los mejores psicólogos, los mejores médicos, los mejores que lo podían atender. Y hasta que Dios, hermanos, esa hebra que Dios había hecho así, ese hilo, Dios mismo fue que tuvo que hacer así y volverlo a conectar. Él reconoció que Dios gobierna ¿dónde? En los cielos y en la tierra. A veces no creemos eso, a veces creemos que nosotros podemos tal vez tener el dominio de las cosas. Hermano, el que tiene el dominio de las cosas es Dios. A veces somos tan tercos que le pedimos a Dios. Dios crea caminos, hermanos, impensables. ¿Cómo así, caminos impensables? Bueno, usted le pide a Dios algo, pero Dios crea una situación para que usted se deje guiar por algo sencillo. Y usted dice, no, yo no voy a hacer eso. Pero Dios tiene la bendición por ese hilo, por ese camino. Y hasta que tú no entiendes por dónde que Dios tiene la bendición, hermano, Dios no te ilumina, Dios no te bendice. Toma la idea. Siendo humilde logramos muchas cosas. Y Dios camina así. En el antiguo cercano Oriente era costumbre que los tratados legales concluyeran con pasajes que contenían bendiciones para quienes observaban las leyes y maldiciones para quienes no lo hacían. El verso 2 nos dice de Deuteronomio 28, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones
y te alcanzarán. ¿Prerequisito cuál? Si oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Es tan difícil escuchar a Dios? A veces sí. A veces Dios tiene que enderezarnos, corregirnos, reprendernos para poder escuchar la voz de Dios. Y a veces nos molestamos, decimos como que el mensaje era para mí. ¿Y quién le dijo al hermano que yo estoy mal? Le están pasando información secreta de mí. Para nada. Nunca ha sido personalmente el estilo. Y Dios, para vergüenza mía lo digo, me ha permitido gozarme con múltiples personas después de pequeños comentarios y reflexiones de lo grande y beneficioso que han sido pequeñas reflexiones. Espero que Dios le dé entendimiento. La intención, hermanos, desde aquí es poder ser de bendición al pueblo de Dios. No tengo, repito, ni lo acepto, lo digo públicamente, el querer tener información de los demás, a nivel personal me refiero. Tenemos, y en lo personal tengo demasiadas cosas personales, valga la redundancia, para tener entonces otras cosas de los demás. Seguimos aquí. Dice: Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por tanto, si Israel obedeciera a Jehová, Él los exaltaría ¿sobre quiénes? Sobre todas las naciones de la tierra. Y las bendiciones serán tan poderosas que vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Quiere decir que Israel, siendo obediente a Dios, nunca podría escapar de tantas abrumadoras bendiciones. Pero el prerequisito, hermanos, a veces es como difícil cumplirlo. Es difícil llevarlo a cabo. ¿Cuál? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No es que Dios está hablando y usted está por otro lado, pensando en otras cosas, en otros problemas. Es atentamente que a Dios se le escucha. Por eso múltiples ocasiones le dice: oye Israel. Cuando usted era pequeño y aún adultos, se nos dice: óyeme por favor. Es que se te quiere decir algo que tú tienes que escuchar. Es muy importante escuchar. En los versos 3 hasta el verso 14 vemos: Dios bendeciría abundantemente la obediencia de Israel al pacto. Dios bendeciría abundantemente la obediencia de Israel al pacto. Me encantan estos versos. Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Yo pensaba en esto, wow, pero terrible bendición. Me está diciendo el texto, no sé si estoy equivocado, que aún la vasija en la cual ellos cocen su alimento sería bendita. Sería que Dios preservaría ese instrumento, esa vasija. Me dice aquí, usted me puede corregir: benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Seguimos: bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti. ¿Qué pasará al salir huyendo? Dice ahí: no encontrarán puertas para salir huyendo. Dice: por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Dios cuidaría sus almacenes. Dios cuidaría sus granos. Ahí me dice el texto. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando, prerequisito, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti,
y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre de dar, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál tesoro? Dice ahí mismo más adelante, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, prerequisito, los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí Moisés se esfuerza en educar, enseñar, dar esta recapitulación de la ley a ese pueblo, hermanos, que dio su vida por ese pueblo. Perdió la bendición de entrar a Canaán, se sacrificó por ellos, y este pueblo, hermanos, en un momento lo hizo que a este gran Moisés lo llevó a pecar. Y esto le acarreó la muerte y no pudo lograrlo llegar ¿a qué? A Canaán, aquella tierra que Dios a distancia sí se la mostró, pero el sueño y la meta final, después de haber pasado tanto trabajo en un desierto, la meta de Moisés era poder ver esa tierra, poder pisar esa tierra, gozar al menos los primeros años. Pero por causa de un pueblo rebelde y contradictor, no pudo gozar esa bendición. En los versos 3 hasta el verso 8 podemos ver un Israel obediente sería bendecido en la guerra. Este grado de bendición habla de una bendición claramente divina. Si usted estudia esos versos que acabamos de leer, 3 al 14, todo lo que vemos ahí es literal. Dios no iba a dejar nada, ni de el humano hasta el animal, que no fuera bendecido. Si usted leyó el texto, se da cuenta de que allí no habría mujeres estériles si ellos obedecían a Dios. No iba a bendecir el fruto de tu vientre, según el texto. No iba a bendecir Dios de una manera tan terrible el que ellos estuvieran en la ciudad, como que salieran al campo a trabajar, a lo que sea. Quiere decir que Dios iba a estar con ellos en todo tiempo, en todo lugar, con la tierra, incluso con el tiempo, con el clima. Le iba a dar lluvia temprana y tardía. Tendrían frutos siempre. Pero no solamente tendrían frutos siempre, sino que esos frutos, una vez ellos, pudiéramos decir, ya lo retiraran del campo y lo llevaran a sus graneros, Dios lo iba a preservar. Eso es terrible, ¿no? De los versos 9 hasta el verso 13 vemos que Dios confirmaría que ellos sí eran pueblo de Él. Dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Quiere decir que todo el que viera a esas personas iba a entender que solo un Dios todopoderoso, un Dios de los hebreos, podía bendecirlos de tal manera. Quizás la mejor bendición tenía que ver con la propia relación de Israel con Dios. Dios separaría a un Israel obediente para sí mismo. Lo haría un pueblo ¿qué? Suyo. Hablando de una relación especial. Si no fuera por esto, todas las bendiciones materiales descritas anteriormente serían vacías. En los versos 10 hasta el verso 14 vemos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado por ti. Todos los pueblos verían que esa nación tenía un dueño, tenía un rey que los gobernaba y también los bendecía. No, usted no cree que los que no conocen a Dios no ven que Dios te ha bendecido. Ellos lo ven.
se asombran, se admiran, pero hay una cosa, no dan la gloria a Dios. No deciden humillarse ante Dios para que esa bendición que Dios nos ha permitido gozar y tener les pueda llegar a ellos. El propósito de Dios al bendecir a Israel era más grande que simplemente enriquecer a la nación por sí misma. Hermanos, Dios tenía la intención de glorificarse a sí mismo bendiciéndolos a ellos. Era como si Dios mismo se mostrase a aquellos paganos y los paganos entendieran, ahí tiene que estar Dios de todas formas. Porque no puede ser que mis frutos no adelanten. No puede ser que mi vida no adelante y aquellos con poco esfuerzo son tan grandemente bendecidos. Y cuánto más espiritualmente hablando. No hay nada más hermoso que tener paz en la vida de uno. Cuando usted tiene paz, hermanos, usted se le olvida hasta que pueda tener hambre. ¿Sabía eso? Cuando Israel caminó en pos del Señor, estas bendiciones fueron reales. Mientras Israel fue obediente a Dios, Dios bendijo siempre a esta nación. Un ejemplo de ello es cuando la reina de Sabá vino a Salomón. ¿Qué fue lo que ella vio en esta nación? No, eran tan bendecidos que ella llegó a la conclusión: solo un Dios todopoderoso puede bendecir a estas personas. Los siervos más humildes tenían una vestidura como si fueran jefes mandos medios. No, Dios estaba ahí bendiciendo de una manera terrible a Salomón. Pero ¿qué le pasa a Salomón después, hermanos? No cayó en idolatría. ¿Qué terminó entendiendo? ¿Qué terminó entendiendo Salomón? Que en esta vida, cuando tú no glorificas a Dios, cuando tú no le das la gloria a Dios, valga la redundancia, todo es vanidad. Tú te esfuerzas en múltiples cosas, pero si te esfuerzas en múltiples cosas y te olvidas de Dios, todo llega a ser vano. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Él pudo terminar diciendo que eso era una gran felicidad. Aflicción de espíritu llegó a ser eso para la vida de este hombre más sabio que ha dado la tierra. El verso 15, permítanos pasar aquí. Dice en esta enseñanza, maldiciones sobre la desobediencia. Si usted se fija, relativamente como que fueron pocas las bendiciones, solo unos 14 versos, pero las maldiciones llegan hasta el verso 68, más de 50, ¿no, verdad? Relativamente, más de 50 maldiciones ahí. Hay una maldición ahí que desde el día que yo la vi siempre me impactó, hace muchos años, donde dice en el verso 28, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Eso es terrible, ¿no? Llegar a estar cuerdo y en un momento dado ser herido. Lo dice ahí, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Cuántas personas, y lo voy a tomar por el lado espiritual, han querido, pudiéramos decir, jugar con el Señor? Y personalmente yo he visto personas que Dios lo ha herido con locura. Y es mi oración a Dios que Dios obre en esas personas, porque es difícil, hermano. Usted haber conocido a alguien tan cuerdo y luego verlo mal en su estado, una mente reprobada. Pero lo grande del caso es que yo creo que muchos saben cuál es la cura a ello, cuál es su pecado, y no deciden reconciliarse con Dios. Porque no puede ser que están mal, están heridos, pero de lo anterior
conocen muchas cosas de ti, te llaman por tu nombre, van a tu casa, comparten, etc. Y no tienen conocimiento de que un tiempo atrás sirvieron al Señor y que solo Dios les puede librar. No, la ira de Dios es algo grave y grande. El desobedecer a Dios nos llevará a consecuencias. Dios sí perdona el pecado, pero las consecuencias son tuyas, son mías, las acarrearemos. Judas, cuando cometió el acto de traición, fue fuerte ese sentimiento en él. No se arrepintió y para colmo las consecuencias fueron gravísimas para él. ¿Cómo termina Judas? Ahorcado. Es una de las muertes más terribles. Y usted sabe de cuántas cosas se hablan de personas cuando se ahorcan. Eso es algo tenebroso, algo que tiene que ver directamente con tinieblas. Pero volvamos aquí. En el verso 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿qué pasará? Van a cobrar consecuencias, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire que en cuanto a las bendiciones, Dios no solamente se le iba a mostrar ahí, sino que lo iban a alcanzar. Iban a ser bendecidos de verdad. No iban a estar ahí como de una manera solamente figurada, no. De una manera en tiempo real iban a ser bendecidos si escuchaban la voz de Dios, pero de una manera literal iban a ser maldecidos si desobedecían a Dios. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. El aspecto de este pacto de la elección era una espada de dos filos. Primero, si escuchaban y si obedecían, ¿qué pasaría? Todas las bendiciones le llegarían, pero si no obedecían, ¿qué pasaría? Todas las maldiciones que lo alcanzarían. La obediencia acarrearía ¿una qué? Una gran bendición. Pero la desobediencia acarrearía ¿qué? Terribles maldiciones. Eso es terrible. Yo realmente, hay otra que leí hace muchos años. Está ahí. Son tantas que me limité, algunas, que en el momento de nuestro mal espiritual, porque si usted se fija, todo tiene que ver como con lo espiritual. Si te mantienes espiritual, te mantienes bendecido. Pero si te mantienes dándole lugar a la carne, ¿qué pasará? Acarrearás maldición, perjuicio. Y hay una de ellas donde habla que en ese estado mal espiritual, usted al levantarse deseará que fuese la noche. Y en la noche ya usted desease que fuese de día. Toma la idea de la turbación de espíritu que habla ello. Mire como dice el verso 34, estamos en Deuteronomio 28. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. El estar en desobediencia nos permitirá siempre, hermano, no ver cosas buenas, no ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Cómo así no ver lo que Dios quiere que veamos? ¿Qué Dios quería que viera Israel y que estuviera siempre cultivando Israel? La obediencia, el andar en los senderos del Señor. Verso 31 dice: tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Pero en contraposición a lo que leímos a las bendiciones, decía que cuando un enemigo apareciese, él entrará por un camino y al Dios defenderlo, huiría por ¿cuántos caminos? Por 7. Aquí dice que ese enemigo vendría, le mataría el animal y tú no podrías hacer nada. Tú ibas a estar ahí inmóvil.
tu enemigo no te facilitaría movilizarte. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Difícil, ¿no? Estamos en retrospectiva. Como quiera que usted agarre estos versos, estas maldiciones son graves. Te desposarás con mujer, verso 30, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Cómo así? Entonces, yo sembraría mi finca, la llenaría de cultivos, y cuando los frutos ya estén aptos para comer, ¿qué pasaría? Los enemigos vendrían y la disfrutarían. ¿Y tú qué? Te quedarías sin nada. Enfermedades al granel. Verso 35 dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. El cuerpo entero sería afectado ahí. La salud física sería terriblemente afectada. No hay una que usted no agarre que no sea una maldición grave. Mire cómo dice el verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Por no servir al Señor, ¿qué Dios le facilita? Al desobedecerle a Él. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Es terrible, ¿no? ¿Cuántas consecuencias nos llegan por desobedecer al Señor? Un Israel desobediente sería maldito en todas partes. No importa dónde fuese Israel. Si fuese un Israel desobediente, la ira de Dios iba a estar en ellos. ¿Qué fue lo que pasó cuando en el barco estaba la situación de la gran tormenta y echan suertes? ¿Quién fue encontrado falto ahí? Jonás. Cuando Caín ya le llega el juicio, ¿no? Que Dios lo manda errante por la tierra. Todo el que viese a Caín lo iba a pasar por alto. Había una señal en él que decía que ese hombre había cometido el primer homicidio en la tierra. Y esa señal daba luz verde a que fuese matado, pero Dios lo iba a preservar. Mire cómo eso, ¿no? Recuerde que la palabra preservar no es lo mismo que salvar, ¿eh? Dios es soberano. Si él le faltó a Dios Caín, a Dios era quien le iba a ¿qué? A pagar. ¿Sabía eso? ¿No dice la Biblia Jehová mata, Jehová da vida? ¿Quién le dio la vida a Caín? ¿Quién usted cree que lo mató? Un hombre para vengar la muerte del familiar Abel, porque todos eran familias relativamente ahí. No eran los primeros moradores de la tierra. Un primo, un hermano, un primo hermano, lo que sea. Pero todo el que viera a Caín iba a saber que ese Caín había matado al primo ¿qué? Abel. Al primo hermano Abel, al tío, etcétera, lo que sea. Un Israel desobediente sería maldito en sus hogares al desobedecer a Dios. Un Israel desobediente sería maldito en su granja, en el campo. Y en su propia cocina sería maldito también.
¿No vimos al principio que Dios bendeciría tanto que la vasija de amasar, su arteza, Dios la iba a bendecir? Pero igual la iba a maldecir si era desobediente. Un Israel desobediente sería maldito en su salud. Un Israel desobediente sería maldito en su clima. Dios no mandaría agua temprana, ni tardía tampoco. Un Israel desobediente sería maldecido en la guerra. No ganaría un pleito, sino que Dios en su ira les corregiría a través de sus enemigos. Sería maldito por simples y terribles injusticias y tragedias. Todas esas tragedias traerían un resultado terrible. Se la digo. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos, dice aquí en una de esas maldiciones. Quiero que la citamos. Si no, se lo estudia tranquilo en su casa. Este capítulo 28. Enloquecerás por lo que verán tus ojos. Es terrible, ¿no? Verso 37 dice, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Un Israel desobediente sería atacado y conquistado por gente fiera de rostro y pelearían hasta destruirte. Quiere decir que los enemigos que se acercarían a Israel iban a ser enemigos que fuertes, fieros, que lo iban a vencer como quiera. ¿Por qué causa? Por la no presencia de su Dios. Sin Dios, hermanos, estaremos débiles siempre. Sin Dios estaremos derrotados. No importa quiénes seamos. Si no ponemos a Dios como nuestro escudo en nuestras vidas, nuestro propio escudo será debilitado. Cabe señalar que en 2 de Reyes 6, 24 a 30, esto se hizo terriblemente cierto en los días del reino más adelante. Describe una hambruna tan severa en una ciudad israelita sitiada que hubo una pelea entre dos mujeres para comerse a sus hijos. Terrible cumplimiento de la promesa. Esa promesa también la encontramos aquí. Dice, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. En Lamentaciones 4, 1 a 11 describe vívidamente los horrores del sitio de Jerusalén. Vemos también en una de estas maldiciones, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Al final, esa dispersión del pueblo de Dios, Dios, haciendo honor a su pacto, los regresaría. Pero debe de ser difícil, hermano, ser dispersado de su propio pueblo, de su propia ciudad, a un nivel de maldición. No es que tú sales libremente, no es que Dios te va a esparcir. Va a crear que vengan enemigos para que tengas que salir huyendo, para que esos enemigos se apoderen de tu pueblo, de tu tierra, de tus bienes, de tus hijos. Al final, sabemos que Israel sería dispersado. Encontramos que debido a su desobediencia, estas maldiciones se convirtieron en la historia de la nación de Israel. Por supuesto, muchas de estas horribles maldiciones sobre un Israel desobediente se cumplieron en los años de historia registrada en el Antiguo Testamento, pero su cumplimiento no terminó con el fin de la historia bíblica, del Antiguo o del Nuevo Testamento. No aparecen juicios en el Nuevo Testamento. ¿Qué le pasó a uno que quería comprar el poder del Espíritu Santo? Otros que querían impresionar vendiendo su finca para impresionar a Dios, impresionar al Espíritu Santo y de forma de envidia hacer lo que el otro hacía. Cuidado con la envidia. Cuidado con la avaricia.
Cuidado con la idolatría. Dice este párrafo, por ejemplo, alrededor del año 68 después de Cristo, los romanos finalmente se cansaron de los judíos rebeldes en su provincia de Judea. Decidieron sitiar a Jerusalén. En ese momento los judíos esperaban fervientemente la venida del Mesías para salvarlos y conquistar a los romanos, basados en la promesa de Dios de destruir los ejércitos que sitiaran a Jerusalén. Profecía vista en Zacarías 12, 1-9. Tristemente, los judíos de ese tiempo rehusaron cumplir Zacarías 12:10. ¿Qué describe Zacarías 12:10? Describe su aceptación humilde y arrepentida de un Mesías traspasado. Sin embargo, los judíos de ese día estaban tan seguros de la venida del Mesías que sus facciones lucharon entre sí y quemaron la comida de los demás, tratando de ser el grupo más poderoso cuando viniera el Mesías. Según un historiador, fue como si estuvieran sirviendo a propósitos a los romanos al destruir lo que la ciudad había provisto contra un asedio y cortar los tendones de su propia fuerza. A través del hambre, ciertamente la ciudad cayó, un destino que hubiera sido prácticamente imposible si ellos mismos no hubieran preparado el camino para ello. Basados en una confusión, decidieron autoexterminarse. Cuando el general romano Vespasiano llegó a Jerusalén, las facciones judías estaban ocupadas peleando entre sí. Su personal lo instó a atacar de inmediato, pero él sabía que un ataque uniría instantáneamente a los judíos, así que se contuvo y dejó que se destruyeran entre sí durante el mayor tiempo posible. Antes de que Jerusalén fuera atacada, Vespasiano se convirtió en emperador y puso a su hijo Tito a cargo del ataque. En contraste, los cristianos en Jerusalén prestaron atención a las palabras de Jesús en Lucas 21, 20-24, en la que les dijo a las personas que huyeran de Jerusalén cuando estuviera rodeada de ejércitos, porque entonces sabrían que su destrucción había llegado. En este asedio de Jerusalén, el hambre se hizo tan grande que muchos trataron de escapar de los muros y buscar comida. ¿Pero qué habían hecho antes? Toda comida la habían destruido para que sus propios hermanos judíos murieran más pronto. Se estaban matando entre ellos. Miren que viene Vespasiano a luchar contra ellos y se detiene. No, pues ellos se están matando entre ellos. Vamos a dejar lo que quede de ellos, yo lo extermino. En este asedio de Jerusalén, el hambre se hizo tan grande que muchos trataron de escapar de los muros y buscar comida. 500 o más fueron capturados y crucificados diariamente. Los soldados, por rabia y odio, se divertían clavando a sus prisioneros en diferentes posturas, y tan grande era su número que no se podía encontrar lugar para las cruces ni cruces para los cuerpos. Más de 600.000 murieron de hambre y sus cadáveres fueron arrojados sobre las murallas de la ciudad. En total, más de 1 millón murió. 97.000 fueron capturados y la mayoría de los cautivos fueron enviados como esclavos a Egipto. La promesa de Deuteronomio 28:68 se cumplió trágicamente. Dice el verso 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos y vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Terrible maldición, ¿no? Cumplida por la desobediencia, por haber dicho al Mesías, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este sucedió cuando demasiados esclavos judíos saturaron el mercado de esclavos egipcio y nadie podía comprar todos los esclavos disponibles. ¿Qué cosa? En ese tiempo lo único que se podía hacer con un esclavo era ¿qué? Comprarlo o venderlo. Habían tantos que no se podía ni comprar ni vender. La oferta era grande, la demanda poca.
Después de la conquista, los judíos que aún vivían en Judea fueron continuamente subyugados y humillados por los romanos. Los romanos continuaron recaudando el impuesto del templo de los judíos, a pesar de que su templo había sido destruido. Así que los romanos tomaron el impuesto del templo y lo usaron ¿para qué? Para sostener sus templos paganos. ¿Iba a tomar fuerza los enemigos del pueblo de Dios por la desobediencia? ¿Qué usted cree? La población judía de Judea, según un escritor, dijo que como resultado de muchas batallas, la tierra que alguna vez fue hermosa fue destruida y que ni siquiera podía ser ¿qué? Reconocida. ¿No era lo más hermoso el templo de Jerusalén? ¿Cómo quedó cuando fue quemado? Una ruina, que el que conocía aquello y lo volvía a ver tenía que llorar. Pero la maldición para Israel no había terminado. Ahora trágicamente la iglesia y los cristianos se volvieron contra los judíos. Era como si las ramas del árbol atacaran sus propias raíces. A medida que la iglesia ganaba poder político y se convertía en la religión oficial del Imperio Romano, la iglesia decidió atacar a los judíos. Hicieron esto en parte como retribución por los lejanos primeros años de persecución judía contra los cristianos. También se debió a que el actual rechazo judío de Jesús como Mesías se consideraba muy ofensivo, pero la mayor motivación fue una extraña estrategia de evangelización. Los cristianos pensaron, los judíos están malditos porque han matado a su Mesías. Las maldiciones están destinadas a hacer que el corazón de la nación vuelva a Dios. Ayudaremos a Dios siendo instrumento para maldecir al pueblo judío. Decidieron hacer el trabajo de Dios. ¿Quién le había dicho a los cristianos que pelearan contra los judíos? Durante siglos los peores enemigos que tuvieron los judíos fueron los cristianos, que pensaron que podían ayudar a Dios maldiciendo al pueblo judío. En un momento en la Roma medieval, el Papa ordenó una procesión de judíos por la ciudad, donde le presentaron un rollo del Antiguo Testamento al Papa. Recibió el rollo y dijo, ley hermosa, gente miserable. Tenemos lo mejor, hermanos, pero con nuestras vidas denotamos que nuestro Dios es miserable. La historia vergonzosa de la iglesia contra los judíos estaba registrada en la historia de las cruzadas, las matanzas y los guetos. Esto ayuda a explicar la gran corrupción y la falta de poder espiritual en la iglesia durante la Edad Media. Me gustaría abrir un paréntesis, ya que hablamos de ese periodo. En una ocasión, un hombre pudo hablar con el Papa del entonces, ¿no? Y el Papa le decía, vamos a ver si recuerdo la expresión, ahora la iglesia no puede decir, como dijo Pedro, de que no tengo oro ni plata, ya tenemos nuestras arcas llenas. Muy bonito, ¿no? El hombre le contestó, eso es verdad, pero ahora la iglesia no le puede decir al paralítico, levántate y anda. No hay poder. Podríamos tener materiales, pero no cosas espirituales. ¿Toma la idea? Eso explica, estamos en la parte final ya, eso ayuda a explicar la gran corrupción y la falta de poder espiritual en la iglesia durante la Edad Media. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes del pacto, a ese pueblo judío, que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué Dios haría? Lo maldeciría. Ese es pueblo mío. A ese pueblo yo lo amo como a la niña de mis ojos. Siempre que es Israel, siempre que el pueblo de Dios obedezca a Dios, seremos la niña de sus ojos. Génesis 12:3. La estrategia inteligente y poderosa de Satanás para maldecir a la iglesia fue efectiva. Maldecir a la iglesia, inspirándolos a maldecir al pueblo judío. No hay nada más triste, es que entre nosotros no haya amor. No hay nada más triste que entre nosotros no nos podamos sobrellevar.
al hacer eso estamos glorificando a Dios con eso, o estamos dando lugar a otra cosa, por así citarlo, lugar a la carne, para no extenderlo más. La iglesia fue maldecida mientras persiguió a los judíos. La iglesia ignorantemente hizo caso omiso de las palabras de Jesús. Allí cuando el Señor nos dice en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. A veces creemos que esto es como, no, los paganos, los impíos, cuando se meten con nosotros, y nosotros entre nosotros, cuando somos tropiezos, unos con otros, cuando no somos de bendición unos con otros, cuando no glorificamos a Dios unos con otros. Si el pueblo judío iba a ser maldecido, era asunto de Dios, no era asunto de la iglesia. Han pecado, es cierto, gravemente, pero, oh cristianos, dice este párrafo, ¿no han ellos sufrido gravemente por ello? ¿No es suficiente el golpe de Dios sobre ellos? No, pues por ningún trato cruel o cruel opresión aumenten sus miserias. Ellos son, sobre todos los demás, los hombres que han visto la aflicción por el golpe de su vara. Cuando alguien cae, nosotros en vez de orar, agarramos la vara. Si es la vara de Dios que está corriendo a esa mujer, a esa joven, a ese caballero, a ese joven, ¿debo yo de tomar la vara también? Pero somos duros, no nos ponemos en esa condición. Gloriosamente la maldición no fue ni es el fin del plan de Dios para el pueblo judío. Como describe Ezequiel 37, Dios revivirá, y ha comenzado a hacerlo, al pueblo judío entre los muertos y lo preparará para ser usado en estos últimos días. Dios no ha terminado con Israel. Y la maldición, hermanos, no será su legado final. Cuando alguien está mal con Dios y se reconcilia con Dios, ¿qué pasa? Dios comienza a tratar con él, Dios lo perdona, siguen las maldiciones, siguen las aflicciones, etc. Dice, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Así como con las bendiciones, el propósito de Dios al maldecir a Israel sería más grande que solo castigarlos inmediatamente por su pecado. Era ser un testimonio a las naciones. Las naciones verían a un Israel bendito por obedecer a un Dios glorioso, pero las naciones verían a un Israel maldito por desobedecer a su Dios. Doble espada. Dios haría esto para su gloria y porque lo glorificará a Él. Incluso se puede decir que Él se regocijará en la obra. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Este último párrafo dice, porque aunque no se deleita en la muerte misma de un pecador, sin embargo, sin duda se deleita en la glorificación de su justicia sobre los pecadores incorregibles. Ver el ejercicio de todos sus atributos debe agradarle necesariamente. De lo contrario, no sería perfectamente feliz. Al que quiere pecar, Dios lo deja a su extravío, pero al que quiere dejar su pecado, hermanos, Dios en esa persona se glorifica de una manera gloriosa y terriblemente. ¿Usted no ha visto cómo Dios ha limpiado personas? Que usted se asombra. Pero no pensemos en personas diferentes. Piense en usted. Pensemos en nosotros mismos, porque de igual manera estábamos como ellos están. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.